Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñanos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Amado Rey, te damos gracias por el aliento de vida, por el respirar, Señor, por la oportunidad de ver este hermoso sol en esta mañana, Señor, y saber que las aves se han levantado para alabarte, la naturaleza ya te ha alabado. Y ahora, Señor, tus hijos vienen a alabarte, Señor, y glorificarte, pidiéndote que tú nos visites una vez más, Señor. Estamos creando una atmósfera en este lugar para que tú, Señor, tomes control de nuestra mente, tomes control de nuestro corazón, Señor. Que tú bajes en ese poder de servicio, Señor, y puedas ayudar a tu pueblo, Señor Jesucristo. Somos un pueblo necesitado y te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Ven en la unción de la gloria Shekinah tuya, Padre Celestial, y toma control de la situación. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Más aún estoy aquí. No. Años han pasado ya. Desde el día en que creí. Duras batallas peleadas. Más aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor, confiando solo en ti. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, y no es porque yo quiera, no es porque yo quiera, es tu gracia nada más, Señor y Dios, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido. Mas aún estoy aquí. Aleluya. No ha sido fácil avanzar. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa, hasta aquí me ha sostenido. Aleluya. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor, confiando solo en ti. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí, y no es porque yo quiera, no es porque yo quiera, es tu gracia nada más, Señor y Dios, que
que lo ha querido así. Es tu gracia nada más, Señor y Dios, que lo ha querido así. Amén. Porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia es. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Aleluya. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Dígale, porque tú eres bueno, alábele a Él. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante cualquier necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante cualquier dificultad, enciende una luz en la adversidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran
fidelidad. Aleluya, Dios es fiel siempre a sus promesas. Con este canto recibiremos la bendita palabra de Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Bondadoso Padre Celestial, me acerco a tu divina presencia, Señor, con temor y temblor, dándote las gracias primeramente por la vida, por el descanso de la noche, por el resucitar que es el amanecer y por este privilegio que nos das de poder dirigirnos ahora a tus hijos. Señor, te ruego, te imploro, te suplico que tú nos ayudes. Padre Celestial, que tu mano poderosa sea sobre nosotros esta mañana. Amen. Que tu persona, Señor, se muestre. Que tú, Maestro de Maestro, te dirijas a nosotros. Abre tu propia palabra, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y, Señor, ayúdanos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, diferentes aflicciones. Todos nosotros necesitamos tu consuelo, tu mano poderosa, tu socorro, tu abrigo. Por favor, ayúdame, ayúdanos. Yo te lo ruego, Señor, humildemente. Te lo suplico humildemente en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos amados, muy buenos días.
Para nosotros, para mí, es un privilegio y un motivo de gozo una vez más poder saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras ahora en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Si ya lo tienen, me permito entonces leer. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si fueran tan amables de ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, vamos a leer el verso 19, por favor. Jesús les dice así. Voy a leer del verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor bendito, acabo de leer tu bendita palabra y estas escrituras serán el fundamento, Señor, de lo que en esta mañana, por tu gracia, tendremos que hablar. Señor, tú sabes lo torpe y lo ilimitado que yo me siento y me considero. Al mismo tiempo sabes que yo creo que tú eres el ilimitado Dios, el todopoderoso Dios, el autosuficiente y el Señor de este púlpito. Señor, reconociéndome un siervo inútil, me ofrezco a ti en esta mañana para que, si así tú lo deseas, puedas hablar a través de mis labios. No permitas, Señor, que hable lo que no se pueda probar, ni permitas que a través de mis palabras pueda traer confusión a la mente o al entendimiento de cada uno de mis hermanos. Por favor, Señor, con todo mi corazón yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, una vez más, para mí es un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes. Quiero en esta mañana saludar a una dama preciosa que conocí el año 1983. Ella es la esposa del hombre a quien considero mi segundo padre, y estoy hablando de mi amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza. Esta dama, a quien amo y a quien en esta mañana entrego mi saludo cristiano, es nuestra amada hermana Gladys Castro. Dios te bendiga, hermana. Espero que cada día el Señor sane la herida de su corazón que significó la partida de nuestro precioso hermano Carlos Castro. A nuestro amado hermano Carlos Castro lo tenemos sobre mucha estima. Lo consideramos un miembro activo de la iglesia porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Amen. Y claro que sí, amo a nuestra amada hermana Gladys, amo a su hija Séfora, amo a los nietos de Carlos Castro. Quisiera, si un día el Señor me permite, volver a los Estados Unidos, viajar a Nueva York, solo para entregarle mi respeto a Séfora, a su esposo José y a esos 3 nietos que no pudo conocer nuestro amado hermano Carlos Castro. Quiero saludar también a cada uno de ustedes, hermanos preciosos, y agradecerles por seguir día a día esas transmisiones que tienen solo el fin de provocarle a cada uno de ustedes a un
a un acercamiento o a un aproximarse con el Creador. Creo firmemente que cada día nos estamos acercando a ese último día que tanto estamos esperando, y es la conversión de nuestros cuerpos y la traslación. Como todos sabemos, la Biblia habla acerca de una conversión. Nuestros cuerpos serán totalmente redimidos, nuestros cuerpos serán totalmente transformados. Entonces nos iremos juntamente con los que se levantaron. ¿A dónde nos iremos? A otra dimensión, a una dimensión más rápida. Yo espero que nadie se pierda este momento, que nadie se pierda este viaje. Quiero decirles que cada día la cosa se va a poner más caliente, más difícil, y nosotros para eso debemos de ponernos más calientes espiritualmente. Debemos de ser más fuertes en la fe, más fuertes en nuestra posición, más fuertes en nuestra convicción. Si alguna vez hemos jugado al cristiano, es tiempo de parar y ya no hacerlo. Cuando era niño tuve la oportunidad de ir al ejército un mes, y ahí aprendí que uno tiene que ser y no parecer. Es tiempo de ya no parecernos cristianos, sino tiempo de ser cristianos, y la única manera que podamos serlo es con Cristo, su vida dentro de nosotros. Esta expresión que acabo de vertir no es algo alejado de la realidad, ni mucho menos inalcanzable. Por muchos años yo pensé que esto era una estrella inalcanzable, un imposible, una quimera, un sueño. Pero no. Jesús, cuando vino a la tierra y empezó su llamamiento, Él lo hizo de una manera simple y sencilla, como para que nadie diga no se puede entender. Entonces el profeta dice que el Espíritu Santo está a la distancia de un brazo, está tan cerca que si usted quiere puede tocarlo, y la única manera de tocarlo es a través de la fe. En esta mañana, por la gracia del Señor, vamos a continuar con el tema que ayer, por gracia del Señor, empezamos, y este es el misterio del bautismo en agua. Les decía el día de ayer que ha sido muy difícil para mí tocar este tema, porque he sido sujeto a un bombardeo incesante de pensamientos que vienen del infierno y me dicen que estoy tomando o tocando un tema demasiado simple, que el pueblo del Señor ya lo sabe y que sería un insulto a la inteligencia de los creyentes. Creo que no estoy insultando a la inteligencia de ningún creyente. Creo firmemente que este es un misterio fundamental. No por algo fue colocado en el escalafón de misterios en importancia en el segundo lugar. La razón por la cual en esta mañana he vuelto a abrir el servicio con la lectura de 1 Timoteo 3:16 es para mostrar la relación profunda que existe entre estos dos misterios, el misterio de la deidad y el misterio del bautismo en agua. Y son tan próximos, tan íntimos estos misterios, que la incomprensión de la deidad de Jesucristo significa una mala práctica en el bautismo o el misterio del bautismo en agua. La razón de esta reflexión es simplemente para comprender la importancia de este misterio, de esta doctrina. Hemos aprendido ayer que en el orden de misterios que estaban escondidos a lo largo de los siglos, el misterio del bautismo en agua ocupa el segundo lugar. Entonces, Jesucristo, cada vez que se dirigía a sus iglesias, Él se dirigía a través del misterio de la deidad. Cuando nosotros miramos el capítulo 2, en su comienzo, notamos que Él se presenta como el que tiene a las 7 estrellas en su diestra y como el que se pasea en medio de los candeleros. De ahí Él siempre se va presentando como la deidad,
como el que estuvo muerto y el que ahora está vivo, como la espada aguda, como el Hijo de Dios. O sea, Él siempre se ha presentado como la deidad. Ahora, debo de decir que deidad no es para los cielos, deidad es para la tierra. Amen. Han habido muchos misterios. Pudiera yo confeccionar un listado de estos misterios y colocar a mi entendimiento la importancia de cada uno. Todos estos misterios ya han sido resueltos. Ya no hay misterios por resolver. Ahora, si Dios no le abre a usted el entendimiento de este misterio que ha sido resuelto, indudablemente para usted significará aún un misterio. La revelación es personal, no es grupal. Dios, cuando lidia con cada persona, lidia individualmente, al menos con los gentiles, con nosotros, así lo hace. Correcto. Permítame. Entonces el misterio de la deidad ya ha sido resuelto. Ya sabemos que no es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo. No son tres personas, no son tres personajes. No es una Santísima Trinidad, sino son tres particularidades de una sola persona. Son tres atributos, son tres oficios de la misma persona. O sea, indudablemente y sin discusión, no hay tres dioses, sino tres oficios de un solo Dios. Amen. Vamos a empezar ahora un poco a hablar acerca del bautismo. Primeramente debo, con la ayuda del diccionario, definir el significado de la palabra bautismo. Bueno, esta palabra en su raíz o en su origen viene del latín. Y la palabra latina significa baptismum. Baptismum. Esta palabra significa sumergir. Durante 20 o 30 minutos yo voy a hacer un repaso histórico referente al bautismo. Primeramente quiero decirles que datos históricos enseñan que el ritual de sumergir no empezó con Juan el Bautista. Esto es muy antiguo. Podemos ver, por ejemplo, esa práctica en Eliseo, cómo es que le mandó a un grande militar a que se sumerja 7 veces en las aguas del río Jordán, porque tenía una significancia. Y vamos a aprender un poco a través de estos datos históricos que no son míos, están escritos. Dios inspiró a alguien para que registre la historia a través de la escritura y quede para nosotros como una fuente de consulta. Entonces, la palabra bautismo significa sumergir. El bautismo era considerado antiguamente como un acto de purificación mediante el agua. No estoy todavía llegando al bautismo de arrepentimiento que predicó el profeta Juan el Bautista. Estoy tratando de decirles lo que el bautismo simbolizaba o significaba. El bautismo también significaba o simbolizaba un nuevo nacer, el comienzo de una nueva vida. El bautismo también era un simbolismo de el borrar de nuestras impurezas, muy aparte que representaba la vida. O sea, mire usted el significado que le daba al sumergirse, al bautismo en agua, las culturas antiguas. El bautismo, como dije, representaba también la vida, por una sencilla razón que al final pienso abordar. El bautismo era también un tipo de limpieza, un tipo de pureza, un tipo de renovación de la vida. En otras palabras, simbolizaba el renacer.
El bautismo significaba para las culturas antiguas la desaparición de la vida pasada, o sea, el extinguirse de nuestra suciedad y el comienzo de una nueva etapa o de una nueva vida. Recuerden que la Biblia es un libro simbólico. Ahora, cuando nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo o miramos las cartas de Juan, nos damos cuenta que tres dan testimonio en la tierra. Nunca olviden: agua, sangre y Espíritu Santo. Tengan en su mente esa escritura. Entonces, el bautizarse simbolizaba la desaparición de la vida pasada. Por eso es que algunos practican al comienzo de un año nuevo sumergirse en aguas de florecimiento. Llenan tinajas con agua, las llenan de flores y se sumergen totalmente en esas aguas de florecimiento como un simbolismo de que está desapareciendo la vida pasada y están renaciendo a una nueva. En la Iglesia Católica, por ejemplo, a partir del siglo XV se empezó a practicar por infusión. Infusión, ¿qué significa esto? La infusión significa derramar agua sobre la cabeza de un neófito. Bueno, un neófito es un principiante. No necesariamente la Iglesia Católica bautizaba niños. Vamos a ver a través de los datos históricos cuándo es que esto se hizo una doctrina. Hasta el siglo IV se bautizaba por inmersión. Solamente se bautizaba por infusión o aspersión en algunos casos excepcionales. Y vamos a mirar cuáles eran esos casos. La Iglesia Ortodoxa. Ahora estamos hablando de la Iglesia del primer siglo. Los cristianos del primer siglo bautizaban por inmersión total. O sea, sumergían al neófito, al principiante, al creyente, al que estaba comenzando en la vida cristiana, lo sumergían en las aguas totalmente y se aseguraban que las aguas cubran al neófito en totalidad. ¿Por qué hacían esto? Por el simbolismo y el significado que esto representaba. Esto simbolizaba muerte, sepultura y resurrección. En algunos casos me ha tocado sumergir a varias personas muchas veces. Recuerdo a uno de mis amigos, me tocó bautizarlo en Sedona. Sedona es una zona en Arizona que antiguamente y hasta hoy era habitada por los indios americanos y tiene un río del mismo nombre de aguas gélidas, heladas. Y allí me tocó bautizar a un joven creyente del mensaje. Las aguas eran tan heladas que cada vez que yo lo sumergía, él en un acto de desesperación sacaba una de sus extremidades. Entonces yo tenía que bautizarlo nuevamente. Lo hice por 3 veces. La última lo sumergí casi 12 segundos. Los espectadores o testigos pensaban que lo quería matar, pero no era así. Quería asegurarme que el muerto muera bien para que resucite bien. Amen. Cuando estamos nosotros los bautistas, los que llevamos adelante este mandamiento, los que bautizamos a los creyentes, a los que aceptan este mandamiento, tenemos que asegurarnos que el cuerpo sea totalmente cubierto por aguas. Si él sacare una mano, si él sacare la parte de sus pies, eso demostraría o sería un simbolismo que no quiere morir. Usted nunca entierra un cadáver con el brazo afuera. Usted nunca entierra un cadáver con las extremidades mostrándose. Usted lo cubre totalmente. Entonces, la Iglesia Ortodoxa bautizaba por inmersión total.
¿Cómo bautizaban los luteranos? Ellos bautizaban por aspersión. O sea, ellos rociaban con líquido a una persona. Los católicos por fusión, infusión, que era rociar agua en la cabeza del neófito. Pero ya el luterano, el que salió de la Iglesia Católica, él bautizaba por aspersión, o sea, rociaban agua en el cuerpo de la persona. ¿Cómo bautizaban los bautistas? De allí nace el nombre bautista. La palabra bautismo en su raíz etimológica significa sumergir. Los bautistas comenzaron a bautizar por inmersión total. Vamos un rato a irnos al primer siglo o al comienzo de él. Y este siglo comenzó con la proclama de un hombre llamado Juan el Bautista. Este era el llamado a prepararle el camino al Señor. Él estaba allanándole el camino al Señor. Él anunciaba la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y este bautizaba mucha gente. ¿Y cómo los bautizaba? Por inmersión total. Y él decía, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en el Espíritu. Naturalmente él estaba hablando acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y este es Jesús. Era tan potente el ministerio de este profeta llamado Juan, que multitudes descendían a las aguas para ser bautizados por este hombre. Entre esas multitudes venían fariseos, saduceos, escribas, venían nazarenos, venían samaritanos, venía la curia, la nata de la religión. Ahora, Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? ¿Quién les ha dicho a ustedes que el bautismo salva? ¿Quién les ha dicho que son salvos por bautizarse? Quisiera abrir un paréntesis y cerrarlo, pero al final de esta enseñanza del día de hoy. ¿Por qué es que Juan dijo, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira venidera? Muy bien, debo de decir que el bautismo no salva. El bautismo no salva porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres tienen que concordar en uno. El bautismo no salva, pero hubo un grueso de creyentes, mayormente religiosos en los días de Juan, que creían que por el hecho de sumergirse en las aguas, esto aseguraría su salvación. Entonces Juan bautizaba por inmersión. En el siglo II solamente se bautizaban los catecúmenos. Esta es una palabra muy conocida en el mundo del catolicismo. Allí se usa mucho la palabra catecúmeno. Bueno, catecúmeno significa el que se inicia en una religión. O sea, los que se iniciaban en la religión, los estudiantes, los que hacían discipulado, ellos eran llamados catecúmenos. Y solamente ellos tenían el derecho a ser bautizados. Hace muchos años fui a visitar un hospital a un enfermo y tomé un taxi y noté que el taxista tenía una Biblia. Le dije, ¿eres hermano? Y él estaba muy elegantemente vestido. Y me dijo, sí, yo soy de Cristo. ¿Usted
también, y me miró de pies a cabeza y me dijo, por tu manera, no pareces. Bueno, estaba discriminándome, pero no importa. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos años ya de bautizado, hermano? Y su rostro se llenó de tristeza, porque me dijo, no hay manera que a mí me puedan bautizar, y él era del movimiento misionero mundial. Y le dije, ¿pero por qué? Porque soy divorciado. Otros dicen, porque no soy casado. Otros dicen, antes de bautizarme, tengo que ser catecúmeno. Tengo que hacer discipulado. Tengo que pasar por una debida instrucción. Todas esas falacias, todas esas nubes sin agua, son palabras que no tienen fundamento escritural, porque el eunuco le dijo a Felipe, ¿qué me impide para yo ser bautizado? Y le dijo, nada, si tú crees en Jesucristo con todo tu corazón, nada te lo impide. Pero somos nosotros los que le ponemos un alto, o los que le ponemos un pero, o los que queremos llenar requisitos, cuando el único requisito es que el creyente crea. En realidad, el bautismo es cuestión de vida o muerte. Entonces los catecúmenos, los principiantes, los que pasaban por una pequeña escuela, por un pequeño discipulado, tenían el derecho a bautizarlo. Y sí, se practicaba en el siglo II ya el bautismo trinitario, porque se escuchó por los años 100 de la primera era ya hablar de la Trinidad como una doctrina o una enseñanza. Pero ¿cómo se bautizaba en el siglo II? Sí, se bautizaba en los títulos. Se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin decir cuál era el nombre. ¿Y cómo se bautizaba? Por inmersión total. Y los sumergían 3 veces. Agarraban a la persona en el nombre del Padre. Totalmente lo sumergían. Lo sacaban. En el nombre del Hijo. Lo sumergían, lo enterraban. Luego se levantaba. En el nombre del Espíritu Santo, yo te bautizo. Eso era en el siglo II. Solamente en casos especiales, se bautizaba por infusión, o sea, derramar un poco de agua en la testa o en la cabeza. ¿Y cuáles eran estos casos especiales? Por una enfermedad terminal. Por una enfermedad terminal. Si usted tenía un niño, por ejemplo, un niño que estaba en una enfermedad terminal y usted tenía miedo a que él se pierda eternamente, entonces usted pedía ese bautismo excepcional. Entonces venían y derramaban agua en la testa, en la cabeza del niño. Recuerden que en el siglo I existía mucha insalubridad en las ciudades porque ya eran populosas y no contaban con el sistema de alcantarilla. La edad promedio de vida era 50, 60 años y los niños morían por grandes cantidades. Entonces, cuando un niño estaba con una enfermedad terminal, el padre no quería, comillas, que se pierda eternamente, entonces pedía un bautismo excepcional y derramaban agua en la cabeza. La otra razón excepcional era cuando no había agua, porque a veces se experimentaban sequías, se secaban los ríos, las fuentes, entonces el creyente tenía la necesidad de ser bautizado, tenía la desesperación de serlo y le rociaban agua como un simbolismo. O a un catecúmeno. También, si este catecúmeno estaba haciendo un curso de discipulado y por una enfermedad moría, a un muerto
le rociaban agua en la cabeza. Es historia. Bueno, ¿desde cuándo se bautiza? ¿Desde cuándo se practica el bautismo infantil? O sea, el verdadero nombre es bautismo infantil. El bautismo infantil solo se daba cuando el padre lo pedía. Y esto tenía que ser por una enfermedad mortal o por el temor a que su niño se vaya al infierno. Pero solo se bautizaba a los adultos. Pero el bautismo infantil solo era cuando el padre lo solicitaba porque su niño tenía una enfermedad mortal. Otra de las razones, y repito, era que en el siglo II la mortandad infantil, las tasas de mortalidad eran demasiado altas. Ya en el siglo III, Hipólito, en el año 215, y luego Orígenes en el año 254, impulsan o definen el bautismo infantil como si fuera una tradición dada por los apóstoles. Bueno, Efesios 2:20 nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Conviene entonces saber cómo bautizaban los apóstoles. Nos conviene saber qué predicaban los apóstoles. Nos conviene saber cómo celebraban la comunión, cómo celebraban el lavado de pies y cómo participaban del compañerismo. Todo esto era parte y es parte esencial de la doctrina de la iglesia. Pero aquí mi amigo Hipólito y Orígenes empezaron a impulsar el bautismo infantil como si fuera una doctrina que se heredó de los apóstoles, nada más alejado de la verdad. En el año 258, el tocayo de uno de nuestros héroes, Cipriano, encuentra una razón teológica para promover, impulsar el bautismo infantil. Y este era por el pecado original que heredamos por nuestro padre Adán. Dice que la muerte entró por un hombre, ese hombre es Adán. Todos nosotros por nuestro nacimiento nacemos sentenciados o condenados a morir. Nacemos con el pecado original dentro de nosotros. Y Cipriano entendió esto y creyó que se debía de bautizar a los neonatos, a los recién nacidos, a los niños, a los infantiles. Al paso de los años, el bautismo infantil, que empezó solo como un bautismo de emergencia, el bautismo infantil en el siglo II era considerado un bautismo de emergencia, que solamente se daba al niño cuando estaba agonizando o cuando el padre creía que se iba a perder eternamente. Entonces, en el siglo III, este bautismo de emergencia, este bautismo infantil, llegó a considerarse como el bautismo original. Entonces, esto que comenzó como un bautismo de emergencia se convirtió en una práctica regular en la iglesia. Ya en el siglo IV, en el año 313, el cristianismo se convierte en una religión legal. Ya nos estamos acercando al concilio de Nicea. Pero en el 313 todo se empieza a gestar para que el Estado reconozca al cristianismo como una institución legal. En el año 391 el Imperio Romano reconoce al cristianismo también como una religión legal. Ya para el final del siglo III, el bautismo infantil ya no era solo una predicación, sino era una norma, era una exigencia.
A lo largo de los años se han festejado de los siglos muchos concilios. Uno de los concilios celebrados se llama el Concilio de Cartago y este fue dirigido por Agustín. Allí se condenó a todo aquel que rechace el bautismo infantil. Usted pudiera de repente aburrirse con lo que estoy hablando, pero es tan fundamental que usted sepa cómo fue discurriendo el pensamiento acerca del bautismo a lo largo de los siglos, y ahora ya estamos, sin darnos cuenta, en el siglo IV. Entonces se condenaba a todo aquel que rechace el bautismo infantil. A lo largo de los tiempos se dieron muchos cambios hasta que llegamos al siglo XIV, al siglo XV, y ya estamos hablando de la Reforma. Con la Reforma, lejos de encontrarse una respuesta a este misterio, nacieron varias corrientes, varias vertientes que interpretaban este misterio y esta práctica. Por ejemplo, Lutero protestó en contra de la Iglesia Católica, salió de la Iglesia Católica, pero él conservó el bautismo infantil. Lutero conservó el bautismo infantil porque él creía que la salvación estaba en la representación del agua, porque era agua divina, lo cual producía en la persona el perdón de pecados. 3 años después se levanta Zwinglio, se levanta Huldrych, y ellos rechazan el bautismo de Lutero, rechazan el bautismo para salvación. Ellos decían que la salvación es antes del bautismo. O sea, miren las corrientes interpretativas. Lutero conserva el bautismo infantil porque él le da mucho valor al agua, porque la considera divina y con el poder para perdonar pecados. Pero 3 años después se levanta Huldrych, se levanta Zwinglio y rechazan el bautismo luterano. Y dicen que la salvación debe de ser antes que el bautismo, lo cual solo es un símbolo. 30 años después se levanta Calvino y él rechaza el bautismo de Zwinglio, el bautismo de Huldrych, rechaza el bautismo de Lutero. O sea, miren cómo las corrientes del protestantismo no se ponían de acuerdo. Entonces él rechaza y dice que el bautismo es un medio para la salvación, pero no al 100%. Calvino decía que la fe es más importante que el bautismo. Paralelamente, Ana Bautista de Alemania, en el año 1525 empiezan a rebautizar a la gente, ya no por inmersión, sino por derramamiento de agua en la cabeza, como un símbolo eterno de salvación previa. O sea, te salvo antes de creer. Estamos hablando no de la Iglesia Católica, sino de las corrientes del protestantismo. Ya para el siglo XVIII, el mundo religioso experimenta el gran despertar, un grande avivamiento, y esto nació en Europa. Y se levantan grandes hombres, entre ellos el muy conocido John Wesley, y ellos promueven ideas de arrepentimiento radical. Predican el perdón de pecado por las oraciones de arrepentimiento y dicen que no hay necesidad de bautismo. O sea, observemos cómo va discurriendo a través de los siglos corrientes interpretativas en relación a este
misterio. Por eso les digo, si no entendemos el misterio de la deidad de Jesucristo, tendremos problemas en la aplicación de Mateo 28, 19. En el siglo XIX ya surgen en los Estados Unidos los grandes avivamientos. Aquí se levantan, antes del movimiento pentecostal, Charles Finn, se levanta Moody, quienes decían que la conversión viene antes del bautismo. Y esta conversión, ellos decían, venía a través de un método, y este método era sentarse en el asiento del afligido. O sea, mire cómo se va interpretando. ¿Cómo era? Sentaban al creyente en una banca y lo dejaban allí para que él se aflija, entre en un éxtasis, en un arrepentimiento, porque ellos pensaban que la conversión tenía que venir antes del bautismo, y esto era a través del método del asiento del afligido. Este método consistía en identificar al pecador y hacerlo que se siente al frente en un banco. También en los Estados Unidos se levanta un movimiento, y este era el movimiento de la restauración. Este movimiento bautizaba solo adultos y los bautizaba por inmersión para el perdón de los pecados. Luego se levantan las iglesias de Cristo, quienes niegan membresía a los que no se bauticen en su iglesia o en su denominación. ¿Qué estamos viendo aquí, preciosos hermanos? Muchas vertientes, muchas corrientes denominacionales, muchas interpretaciones. Dicha en palabras sencillas, confusión en referencia a este misterio que ya no es misterio porque fue resuelto. Ya me estoy aproximando al fin de esta enseñanza y me voy ahora sí directamente a la Biblia. El día de ayer les comenté que un hombre grande de una de las denominaciones más grandes del Perú, el Movimiento Misionero Mundial, nos dijo a nosotros, para escapar de su desconocimiento en referencia a este misterio, lo siguiente: si yo me debo de quedar con lo que dijo Pedro y lo que dijo Jesús, me quedo con lo que dijo Jesús. Muy bien, vamos a derrumbar con la palabra del Señor ese pensamiento, porque todavía existe esa confusión en la mente de la gente. Sé que muchos están siguiendo por la gracia de Dios esta transmisión y no necesariamente son del mensaje, sino muchos son católicos, muchos son evangélicos. Sé que siguen estas transmisiones en Barcelona, sé que las siguen en Madrid, sé que están llegando a lugares insospechados para nosotros, y merece que derrumbemos estos argumentos. Bueno, voy a leer nuevamente Mateo 28, 19. Por tanto, ¿quién está hablando? Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? A sus discípulos. Pero les dice: muy bien, antes de empezar a operar, quiero que se vayan al aposento alto y se queden allí. No se vayan a mover. Solo tienen que moverse cuando sean embestidos, henchidos, llenos del Espíritu Santo. Y dice que fueron 500 al aposento alto. 380 se levantaron antes, pero 120 se quedaron. Y sobre esos 120 descendió el Espíritu Santo en la forma de lenguas de fuego. Uno de esos 120 era el apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? A Pedro fue el hombre a quien Jesús encargó pastorear
a las ovejas. No de Pedro, sino de Jesús. Muy bien, Pedro se para delante de la multitud y dice en el capítulo 2, verso 38. Primeramente, en el verso 37, los judíos, después de escuchar la predicación de Pedro, se sienten culpables de la sangre derramada de Cristo Jesús. Reconocen por primera vez que Él era inocente y que fueron ellos los que gritaron y demandaron a Pilato a que lo crucifique. Y al sentirse perdidos, al sentirse culpables de la muerte de un inocente, dicen: varones hermanos, se dirigen a los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles habían? 11, porque uno ya se había quitado la vida, Judas. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, pareciera que hay una contradicción, pero gramaticalmente no hay y tampoco escrituralmente, porque la fórmula que Jesús les dio a ellos es esta: en el nombre. Esta es la fórmula. La pregunta es: ¿cuál es el nombre? Esa es la pregunta. Muy bien. Hemos dicho muchas veces que padre no es nombre. Yo soy padre, pero la gente no me llama padre por la calle. Y si la gente gritara padre, yo no me levanto. Yo no volteo. Soy hijo. Tengo mi mamá, tengo mi papá. Y si la gente me gritara hijo, yo no voy a voltear. Soy esposo, solo para una mujer. Si la gente me gritara esposo, ¿usted cree que voy a voltear? He sido albañil, constructor por 25 años. Tampoco es mi nombre. Es uno de mis oficios, es uno de mis títulos. Yo tengo varios oficios. Uno de los oficios que yo tengo es el de ser padre. Tengo 3 hijos y esos 3 hijos me llaman papá. Soy hijo, tengo mi padre y tengo mi madre. Son mis progenitores, ellos me llaman hijo. Soy esposo, tengo una esposa, soy felizmente casado. Pero ese no es mi nombre. Soy padre, soy hijo, soy esposo, soy predicador, soy albañil. El nombre de esos 5 oficios es Jorge Escabarrossi. Entonces en Mateo 28 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Singular, nombre. La pregunta es: ¿cuál es el nombre? Muy bien. Vamos a mostrar algunos datos históricos recogidos de la Biblia en referente a cómo bautizaban los apóstoles. ¡Aleluya! ¿Cómo bautizaban ellos? ¿Cómo fue bautizado Pablo? Naturalmente por inmersión y en el nombre de Jesús. Vamos a mirar Hechos 10:47. Aquí está el apóstol Pedro. Dice así: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿En qué nombre mandó Pedro que se bautice? En el nombre de Jesús. Hechos 8:15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren aquí, Pedro bautiza a un centurión, Cornelio, pero él había recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse. Amén.
ya tenía el Espíritu Santo, sin embargo lo bautizó porque es un mandamiento. Así es. Y ahora miramos aquí algunos creyentes que ya se habían bautizado en el nombre de Jesús, ya habían hecho lo correcto, habían cumplido el mandamiento, pero todavía no tenían el Espíritu Santo, entonces impusieron manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Hechos 19:5. Entonces oyeron esto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, aquí Pablo se encontró con algunos que se habían bautizado en el bautismo de Juan, que no sabían nada del Espíritu Santo, nunca lo habían escuchado, y cuando Pablo les habla el Espíritu Santo, despertó en ellos un deseo, Dios les abrió el entendimiento, y entonces Pablo los bautiza en el nombre de Jesús. Amen. Bueno, la Biblia dice, todo lo que hagas, sea de hecho o sea de palabra, hazlo en el nombre de Jesús. Amen. Si comes, en el nombre de Jesús. Amen. Si te casas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si trabajas, en el nombre de Jesús. Si te bautizas, en el nombre de Jesús. Todo lo que se haga, sea de hecho o sea de palabra, tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Muy bien. Aleluya. De repente piense usted que estas escrituras no son convincentes. Yo necesito saber lo que dijo Jesús y me quedo con lo que dijo Jesús. Muy bien, vámonos a lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 24. Aquí ya no es Jorge Escabarrosi, ni mucho menos Pedro. Aquí es Jesús hablando. Amen. Y si ustedes tienen una Biblia especial, ustedes van a notar que cada vez que Jesús habla, sus palabras son subrayadas con letras rojas. Así es. Esta Biblia que tengo es una Biblia Scofield, revisión año 1909. Es antigua. Voy a leer del 36. Ya me estoy acercando, no pretendo terminar hoy. Me faltan 13 minutos. No voy a terminar hoy. No deseo hacerlo. No deseo pasar por alto cosas importantes. Tenemos demasiado tiempo como para apresurarnos en el estudio de la palabra. Apresurémonos al arrepentimiento. Corramos al altar. Amen. Pidamos perdón. Hagamos lo correcto. Hagamos lo que la palabra pide. Pero en el estudio de la palabra vamos a ser pasivos, pero al mismo tiempo profundos. Verso 36. El entorno de esta escritura. Estaban ellos reunidos y estaban recordando sus experiencias con Jesús y lo que habían vivido. Al mismo tiempo estaban tristes porque no veían al Maestro. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Amen. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tened aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Muy bien. Voy a graficar el verso 47. Ya no está hablando Pedro, ya no es Pedro aquí. No, ya no es Pedro, ahora es Jesús mismo. Ya resucitó y se presenta en medio de sus discípulos. Se presenta en medio de ellos y les dice: así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre. Amén. ¿Cuál es el nombre? Bueno, su nombre era Jesucristo. Gracias. Amén. Bueno, que se predicase en su nombre. Voy a leer una vez más porque me di cuenta, o mi hermano, gracias a Dios, se dio cuenta que se cayó el micro. Escuchen. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. 1. El arrepentimiento. Amén. Aleluya. Prediquen en mi nombre el arrepentimiento. 2. El perdón de pecados. Amén, hermanos. Mire. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y el perdón de pecados en todas las naciones. Todas las naciones. Amén. Empezando por Jerusalén. Muy bien. Ahora ya no es Pedro hablando. Ahora es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: así fue necesario que el Cristo padeciese y muriese, y que se levantase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien, vamos a ver la similitud de las palabras de Jesús con las palabras del apóstol Pedro en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, verso 38. Muy bien, dice: Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, predica arrepentimiento en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, todas las naciones. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, Amén. en realidad no hay confusión en la bendita palabra del Señor. Lo que sí hay es simplemente una mala colocación de las Escrituras. Muy bien, vamos a ya concluir. Perdonen, hermanos, que no me caracterice por ser un maestro. Pero ¿qué es un bautismo? ¿Qué es el bautismo? El hermano Branham dice que el bautismo es un testimonio público ante la gente que una obra ha iniciado en el creyente. Porque 3 son los que dan testimonio en la tierra: agua,
sangre y espíritu. El agua simboliza la justificación, creer. La sangre simboliza la santificación, limpieza total. Y el bautismo del Espíritu Santo simboliza el fuego de Dios quemándolo todo. Amén. Justificación es agua. Agua es bautismo. Por eso es que el primer paso es el bautismo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. O sea, primero es creer. Amén. El bautismo no es una obligación. El bautismo es una revelación. El bautismo se tiene que anhelar, se tiene que desear y se tiene que pedir. Y si alguien pide el bautismo, ¿quiénes somos nosotros para negárselo? Lo que sí podemos hacer es orientarles, explicarles un poquito más acerca del gran paso que van a dar, pero al mismo tiempo felicitarles. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Hay dos bautismos. El bautismo del Espíritu Santo en contra del bautismo del anticristo. ¿El anticristo tiene un bautismo? Sí, Señor. El anticristo tiene un bautismo. El anticristo es algo que está en contra de la palabra del Señor. Bueno, y el anticristo tiene su bautismo falso. ¿Cuál es el bautismo falso del anticristo? El bautismo trino. El bautismo falso que no tiene respaldo escritural. El bautismo por infusión, el bautismo infantil y el bautismo por aspersión. El bautismo trinitario es antiescritural. No se encuentra en la Biblia. Recién en el siglo IV empezaron a bautizarse por aspersión, infusión. Se dictaminó como una doctrina y fueron condenados todos los que no creían esta enseñanza. Pero Pedro dijo, es mejor creer a Dios que creer a los hombres. Si un hombre, no importa su tamaño, no importa sus títulos, no importa si es de cuna o de renombre, si él habla en contra de la palabra del Señor, usted no tiene por qué creerle. No importa si es el Papa, no importa si es un apóstol, un evangelista, un maestro, un pastor o un profeta. Si él habla en contra de las Escrituras, no hay por qué creerle. El Urim Tumim, el filtro, debe de ser siempre la palabra del Señor. Voy a leer un extracto del mensaje y con esto estaremos terminando, y mañana, si Dios así nos permite, avanzaremos y trataremos de terminar este misterio fundamental, precioso, pero al mismo tiempo menospreciado. Ha sido menospreciado. Ya no se habla de él en las iglesias. No se habla de él. Se piensa que este misterio es solo para los principiantes, cuando es un misterio fundamental. Hay muchos que se bautizan solamente para pertenecer a la iglesia. Mañana vamos a estar hablando de eso. Hoy no es el momento. El profeta dice en el mensaje las 7 edades de la iglesia, predicado el 12 de mayo del año 1954, en el párrafo 237. Vigilen, mañana por la noche, lo que es el anticristo. Él tiene un bautismo falso, haciéndole creer a usted que es el bautismo del Espíritu Santo. Él tiene un falso bautismo en agua, sí señor, el cual ni siquiera es escritural. Él tiene todas esas cosas, apenas lo suficiente para personificar, para ser astuto y engañoso. Observen de dónde sale eso. Allí mismo es donde comenzó, allí mismo, y sale aquí, en este otro lado acá. Entonces él dijo, tú tienes solamente un poco de luz, Lutero.
Luego viene Wesley. ¿Y cómo fue en su edad? Comenzó a aclararse. Luego, entre aquella edad y la última edad, él colocó una puerta abierta. Él puso una puerta abierta para los que quisieran entrar. Luego él dijo, ella se desvió y entró en una condición tibia y él la vomitó de su boca. Tomó al remanente y la resurrección vino y él se fue con ello. Eso es correcto. Muy bien. Les hemos entregado a ustedes algunos datos históricos. Ahí están los datos. Cómo es que la doctrina del bautismo en agua se fue malinterpretando y manoseando a lo largo de las edades. Y cómo es que en la Reforma hubo un poquito de luz, con Lutero un poquito de más luz, el año 1906 en los Estados Unidos más luz, pero después se volvió a organizar y volvieron a leudar. Pero ahora ha sido este misterio totalmente resuelto, no por Jorge Scavarrossi, no por algún hombre, sino por Jesucristo mismo, y Él lo ha dado a conocer, Él lo ha revelado, ¿a través de quién? De su mensajero de Apocalipsis 10:7. Voy a citar la escritura fundamental, Apocalipsis 10:7. Mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios se ha consumado. Padre, te damos las gracias por tus misericordias, te damos las gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y yo te necesito. Perdóname, perdónanos. Escucha nuestras plegarias, nuestras peticiones, nuestras súplicas. Ayúdanos, Señor, en lo natural, en lo espiritual. Ayúdanos en nuestra salud, ayúdanos en nuestra economía. En tus manos preciosas nos entregamos. Bendice a los que están escuchando estas enseñanzas. Ayúdales, ábreles una luz, Señor. Tu palabra es la luz. En el nombre de Jesucristo así te lo pedimos. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga. Muy buenos días. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré. Donde estén dos o tres, allí estaré. Gracias, Jesucristo. Donde estén dos o tres, reunidos en mi nombre. Donde estén dos o tres, reunidos en mi nombre, ahí estaré, ahí estaré. Donde estén dos o tres, allí estaré. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante es Él, y por la eternidad voy a adorarle, aleluya, reinaré con Él
vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón, vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón, aleluya. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí, su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí, su mano me extendió y todo en mí cambió. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, por el privilegio de conocerte, por tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por restaurar a tu iglesia apostólica y profética, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque aún sigues obrando en tus escogidos. Somos la iglesia del Dios vivo por tu gracia, por tu escogencia, Señor. Y venimos como un pueblo necesitado porque tú nos dijiste, pedid y se os dará, pedid y se os dará. Y pedimos que escuches nuestras oraciones, que inclines, Señor, tu oído, Señor, que perdones nuestros errores, nuestras fallas, Señor, que nos ayudes, Señor, a interceder por la necesidad de tu pueblo, Señor. Somos un pueblo que necesita de ti. Aquella mano levantada en los hogares de mis hermanos que están viendo esta prédica, Señor, que se identifiquen con esta oración y que una atmósfera de oración unja su mente, su corazón y sus hogares, y que pidamos los unos por los otros. Aquella familia que esté sufriendo por problemas, por dificultades, tú eres el único que puede traer la solución. Tú eres el que puede decir paz a vosotros, paz a sus hogares, paz a su economía, paz a su salud. Tú eres el único que aún sigues trayendo paz, Señor. Trae paz a los hogares, trae la solución a los problemas. No nos quites las pruebas, ayúdanos a pasarlas, Señor. Estás forzando nuestro carácter, Señor Jesucristo. Danos la fuerza que necesitamos y esa fe para seguir creciendo, Señor. Asimismo te rogamos por los enfermos, por los debilitados. Tú ya los sanaste y declaramos su sanidad, Señor. Que nos unjas en fe, Señor, para ver la manifestación que había en esa iglesia apostólica que prometiste restaurarlo en esta última edad, Señor. Gracias por la economía. Gracias por el pan que colocas en nuestras mesas. Gracias por los vasos de agua. Gracias por todo. En el nombre bendito de Jesucristo, bendice a tu pueblo en sus ofrendas y diezmos. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, oh dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Oh, dilo a Cristo, oh, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Gracias, Padre. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, oh mira a Cristo. Cuando rojan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor, aleluya. Oh mira a Cristo, oh mira a Cristo, oh Él es tu amigo más fiel, aleluya. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él, aleluya.
aleluya. Y si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, o sigue a Cristo el Señor, aleluya. O sigue a Cristo, o sigue a Cristo, oh, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, oh, fía en Cristo, oh, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Oh, fía en Cristo el Señor, confiemos en Él. Oh, fía en Cristo, oh, fía en Cristo, oh, Él es tu amigo más fiel, aleluya. No hay otro amigo como Cristo, oh, fía tan solo a Él. Y bendecido, soy bendecido, oh, cada día de mi vida soy bendecido. Por las mañanas al levantarme, por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido, aleluya. Bendecido, soy bendecido, oh, cada día de mi vida soy bendecido. Por las mañanas al levantarme, por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Te agradecemos, Padre Celestial, por bendecirnos siempre con tu presencia, por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia. Vemos cómo renuevas nuestro ánimo, nuestro gozo, Señor. Y aún estamos en la carrera porque tú nos sostienes, Señor. Gracias por sostenernos, por ungirnos. Gracias por visitarnos sobrenaturalmente en esta mañana. Que la gloria chequina que esté en este lugar visite los hogares y que permanezcamos en esta atmósfera con una actitud correcta, sabiendo que tu palabra no puede fallar. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes a realizar las labores en este día y también que nos traigas para el culto a las 7 de la noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amado Rey. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el culto a las 7 de la noche. Por favor, sigan guardando su distancia social, lávense las manos con frecuencia y por favor usen su tapaboca. Les amamos. Shalom.